Hola, buenas noches. Hoy estamos nuevamente con otro espacio de tertulia del Club de Lectura y vamos a retomar hoy un libro que en anteriores ocasiones he estado como de manera somera hablando en cuanto a sus ideas. Es el libro de Agustín Laje, este escritor argentino. El libro se llama La batalla cultural y pues bueno, ya hemos tenido 3 sesiones donde hemos hablado acerca de lo que se considera una batalla cultural, el tema de la ciencia, de la religión, diferentes conceptos que ustedes pueden ver en las primeras 3 sesiones. Hoy tendremos la cuarta sesión. Ya con esta sesión de hoy estaríamos abarcando las primeras 150 páginas del libro. Y cuando me refiero a abarcar es pues unas ideas principales de manera somera, ya que el propósito pues de este club de lectura o de estos videos es incentivar a que podamos comprar el libro y ustedes después de manera profunda puedan analizar o puedan estudiar el libro. Bueno, en esta cuarta sesión ya Agustín Laje nos habla acerca de la relación de Estado versus con la religión y la influencia de esta última al momento de gobernar, y básicamente pues se refiere a la premodernidad, ¿sí? Y cómo en la actualidad lo que anteriormente era la influencia religiosa a la hora de poder gobernar, que incluso los estados y demás tenían que pedir o pedían autorización en su momento a los líderes religiosos, o era importante la voz del Papa, por decirlo así en algún momento. Lo que nos dice Agustín Laje es que en la actualidad pues la religión ha sido reemplazada por la cultura, ¿sí? Y pues en términos también dice que la cultura no es más que otra religión, solo que cambia de nombre, y pues que cumple con algunos principios, ¿no? Que son característicos de lo que se considera una religión, donde hay unos principios, donde hay unas doctrinas, donde hay unos guías, y la sociedad en sí se rige a través de estos. Entonces aquí pues ya tendrá unos aditamentos diferenciales, ¿no? En cuanto a este reemplazo de cultura hacia la religión. Y lo que habla aquí Agustín Laje es en cuanto a el término que se conoce como destrucción creativa, y nos habla y hace referencia al advenimiento del nihilismo, ¿sí? En lo que tiene que ver con la creencia en la nada, o el deseo de la nada, ¿no? En la traducción o el significado de lo que es el nihilismo, y hace referencia a este filósofo Nietzsche. Y en la página 105 ustedes podrán ver, por ejemplo, una definición de lo que dice: ¿qué es el nihilismo? ¿Acaso sino la negación absoluta y radical de cualquier valor, creencia o costumbre que la tradición haya procurado alguna vez transmitir y fijar? Es como en cuestión de pregunta. Y es allí donde la reflexión es en torno a la decadencia, ¿sí? A la ruina de tal vez aquello que se consideran como valores, principios, creencias que han estado como faro de el mundo, de la sociedad. Entonces el nihilismo es el desencantamiento de estas ideas tradicionales, ¿sí? Estar sin brújula, en palabras de Nietzsche, o hace alusión a su libro, ¿no? Como a la muerte de Dios en un plano no físico, como cuando uno dice como murió un familiar en el plano fisiológico, sino en el plano de la muerte de Dios como aquella entidad o aquel luz o rasgo que representa unos valores, unos principios, unos morales, una moral, una tradición que en cierta manera pues ha estado en la sociedad y que sirve de guía para que pues las personas puedan creer en algo, ¿sí? Entonces el nihilismo pues es menos fe en valores, en las tradiciones, en una crisis de valores como tal, en rechazo de valores absolutos, ¿sí? Y una pérdida absoluta de moralidad. No se sabe en qué creer, es una especie como de existencialismo, ¿sí? Donde la vida carece de significado, o se busca el significado de esta, y hay una voluntad de querer
creer en cosas nuevas y de reevaluar absolutamente todo. Y no hay verdades absolutas. Es una crítica social, política, cultural a los valores, costumbres y creencias de una sociedad. Y pues Nietzsche es bien conocido en este tema del nihilismo, pero también hay referencia, buscando una bibliografía, a una novela de un escritor ruso que se llama Iván Turgenev. La novela se llama Padres e Hijos, y pues este básicamente trata la historia de dos jóvenes que se gradúan de la universidad y se van a la finca o a la hacienda de uno de estos, y el compañero, el amigo de este que tiene su familia en una finca o retirado de la ciudad y demás, pues allí conoce a la familia de su amigo. Hay alguien que tiene que ver con la parte militar, que fue militar o es retirado. Y entonces este joven lo que empieza a hacer es cuestionar esa autoridad o esas tradiciones o la forma en que se comporta estas personas en esta finca, en esta hacienda, en las tradiciones que tienen. Entonces empieza a ver como ese conflicto y empieza a cuestionar absolutamente todo, la manera de vivir, de creer, de pensar. Entonces es una forma a través de una novela en la cual podemos ver el tema del nihilismo, y Agustín Laje lo toca en esta parte del libro porque él quiere mostrar la diferencia entre la premodernidad y la modernidad, ¿sí? Y ustedes saben que pues Agustín Laje es un duro crítico acerca de aquello que en la actualidad se consideran como derechos logrados o alcanzados, como por ejemplo en temas controversiales, como lo es el homosexualismo, como lo es el aborto, como lo es el feminismo. Entonces, Agustín Laje, lo que infiero acá es que él quiere mostrar cómo el nihilismo, ¿sí?, se ha apoderado o ha sido como el resurgimiento de lo que ha permitido que se consoliden las bases para poder justificar o poder realzar que hay ciertos derechos de algunas comunidades como los LGTBI, como el aborto, como el feminismo, del cambio de los derechos o de la moral o de los principios que siempre en la premodernidad o por nuestros antepasados se han considerado como estandartes o como brújulas. Entonces, aún no hemos llegado a esa parte, no, apenas hoy estaré abarcando hasta la página 150. Vamos hoy con la cuarta sesión. Es un libro de casi prácticamente 490 páginas, entonces pues hay mucho todavía por analizar o por leer o por aprender. Entonces lo que habla aquí Agustín Laje es cómo esa premodernidad, ¿sí?, el cambio a la modernidad, y cómo empezó a través, por ejemplo, de la revolución industrial, sí, que esta revolución industrial no solamente tiene que ver con los avances científicos, con el ferrocarril, con todos estos avances, por decirlo de alguna manera, tecnológicos y demás, sino que también tiene que ver con el tema a nivel de la mente, a nivel de las ideas, ¿sí? Y cita a Descartes, ¿no?, donde por ejemplo dice olvidar para aprender. Entonces algo nuevo, la premodernidad queda atrás y esa modernidad viene con borrón y cuenta nueva. Y como decía Descartes, antes de mí nadie, ¿sí? Entonces no estar atados a ninguna tradición. Allí entonces se cita el libro de La muerte de Dios de Nietzsche, El desencantamiento del mundo de Weber y Humano demasiado humano. Estos libros son como las referencias para entender o poder profundizar en cuanto a lo que ya he comentado en torno al nihilismo. Ahora, la máxima es destruir para crear, ¿sí? Nada verdaderamente nuevo puede crearse sobre cimientos viejos. Entonces, ¿cómo opera esto en la actualidad? A través, por ejemplo, de la tecnología o los artistas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que el artista crea, ¿sí?, borrón y cuenta nueva, y a través de los lienzos, los libros, la música, etcétera, o cualquier tipo de arte, pues se genera estos nuevos valores, o se pretende reflejar nuevos valores, nuevos principios, o matizar la moralidad de alguna manera para aceptar comportamientos o situaciones que en otro tiempo no se
serían bien vistos por la sociedad, ¿sí? Aquí el único límite sería la propia fantasía del artista, ¿sí? Y hace una comparación con el libro de Fausto de Goethe, ¿sí? Donde de esta manera descriptiva Agustín Laje dice, este libro de Fausto puede ser fácilmente la representación de ese cambio de premodernidad a la modernidad, ¿sí? Donde Fausto ofrece su alma a Mefisto, ¿no? A este ser oscuro, ¿sí? A cambio de juventud, de amor, de conocimiento. Y Margarita, en este libro, es el símbolo de la premodernidad, ¿sí? Y abandona todo, sus tradiciones, abandona su familia por Fausto. Y finalmente, pues la abandona a ella por seguir a Mefisto. Entonces, Margarita es condenada a muerte por los suyos, ¿sí? Se quedó, como diríamos coloquialmente, sin el pan y sin el queso. Y Agustín Laje dice, Fausto podría ser el primer héroe socialista, ¿no? Entonces, en alusión a Goethe, de que era socialista, de que pues esta palabra, de hecho socialista, pues fue acuñada en un periódico, ¿sí? Y como Filemón y Baucis, que son personajes también de este libro, representan a dos ancianos que viven en la costa y pues representan lo antiguo, lo tradicional, lo conservador. Y al no querer cambiar, al no querer irse de la isla, representando como ese cambio de premodernidad a modernidad con nuevos principios, nuevos valores, pues finalmente Fausto ordena que los retiren, pero pues terminan asesinándolos. Él se siente un poco mal por esto, pero en el fondo él dice como incendian la casa de ellos y todo. Él se siente un poco como, pues no fue la orden de él, pero dice, bueno, no importa, hay que alcanzar como el fin como tal. Ahora, Agustín Laje dice que quizás la primer gran batalla cultural se haría en el siglo XVIII con el tema de la ilustración, ¿sí? Y ya empieza a hablar de Rousseau y de cómo del contrato social, donde el legislador debe ilustrar, ¿sí? Que no solamente el Estado es quien direcciona o quien estructura el funcionamiento de una sociedad, sino que también el legislador tiene esa función de ilustrar como ingeniería cultural, ¿sí? Y la ilustración no solamente pues, fue un proyecto filosófico, sino que político, ¿sí? En el cual se esperaba que los gobernantes también educaran. Entonces, de allí es donde viene el tema de la palabra cultura, ¿sí? Que es acuñada en el siglo XVIII, innovación en el siglo XVIII, y cómo la ilustración o este periodo derrota lo conservador. ¿Y qué era lo conservador? La iglesia y la tradición, ¿sí? Entonces esta ilustración no solamente viene a enmarcar la parte estructural de una sociedad, sino la parte de conocimientos, de ideas y de educar, ¿sí? Entonces el Estado ya no solamente como director de un territorio, sino como un Estado docente. Y menciona Agustín Laje que la ilustración podríamos decir que es hija de la Revolución Francesa, ¿sí? Donde la religión nueva es sin Dios y la religión es estatizada, ¿sí? Y es donde se acuñan estas palabras de adoctrinamiento, ¿no? Hemos escuchado en la actualidad muchas veces cuando dicen, ay, es que están adoctrinando a los jóvenes en los colegios. Pues de aquí es donde viene esta palabra de adoctrinamiento. Y en la página 126 quiero leerles una parte allí donde dice lo siguiente. Dice, a ver. Dice, todo ello debía ser apoyado por una pedagogía muy particular, propuesta en su Emilio, ¿sí? Estamos hablando de este libro, ¿sí? Si no estoy mal, creo que acá está haciendo alusión a Rousseau, ¿sí? Entonces, donde dice, de esta forma el niño, comillas, solo debe hacer lo que quiere, pero no debe querer sino lo que queráis que haga. No debe dar un paso que no hayáis previsto. No debe abrir la boca sin que sepáis lo que va a decir. La educación, o más bien el adoctrinamiento, es la llave maestra para poner en marcha
lo que hoy llamamos ingeniería social. La Revolución Francesa en este sentido fue hija de la Ilustración y partera de una nueva religión estatizada. Entonces aquí pues aprendemos de dónde es que viene este tema del adoctrinamiento y cómo supuestamente a través del adoctrinamiento, ¿sí? O más adelante como también se diría la ideología de género, es que se pretende supuestamente dar libertad de pensamiento, de sentir a los seres humanos, pero dice que detrás de supuesta libertad hay un adoctrinamiento y ese adoctrinamiento se entiende como que el otro sea libre, pero esa libertad es controlada por alguien, en este caso por quien enseña, ¿cierto? Donde por ejemplo dice el niño, ¿sí? Como coloca el ejemplo, solo debe hacer lo que quiere, pero no debe querer sino lo que queráis que haga. No debe dar un paso que no hayáis previsto. No debe abrir la boca sin que sepáis lo que va a decir. Entonces hay una figura, hay un disfraz donde supuestamente hay la libertad para actuar, para pensar, pero todo está dentro de un entramado que lleva a que el niño o que el ser humano o la persona actúe o diga lo que quien está supuestamente adoctrinando quiere que diga, hable o actúe. Entonces estos son como donde empieza a dar acuñar y a explicar todo este tema que lo hemos escuchado, ¿sí? Y es bueno poder entender de dónde es que vienen estas palabras de ideología, la palabra adoctrinamiento. Ahora, también hay aquí algo bien importante en esta página 127 en cuanto al tema de la Revolución Francesa, donde dice: puesto que el objeto de la Revolución Francesa no fue únicamente cambiar un gobierno antiguo, sino abolir la forma antigua de la sociedad. Hubo de atacar a la vez a todos los poderes establecidos, cancelar todas las influencias reconocidas, borrar las tradiciones, renovar las costumbres y los usos, y vaciar de alguna manera el espíritu humano de todas las ideas sobre las que hasta ese momento se habían fundado el respeto y la obediencia. Entonces, aquí esto es una cita de Alexis Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución. Entonces, todo esto, ¿sí? Cuando vamos llegando a la actualidad, estamos en la página 150 de casi 500 páginas de este libro, vamos a entender cuando me imagino que va a tocar a Agustín Laje más adelante el tema del aborto, del feminismo, de las comunidades LGTBI. Pues vamos a ver cuáles son las bases. Él nos va dando como un abrebocas y nos va introduciendo cómo se va a ir armando todo para llegar a la actualidad, donde están esos nuevos principios, esas nuevas maneras de pensar, de sentir, de respetar X comunidad, el aborto, bueno, todo esto. Y también lo que dice aquí Agustín Laje es que la religión es desligada de la cultura, ¿sí? Y un nuevo protagonista cabe aquí, ¿como cuál? El filosofismo, es decir, la ilustración, sí, referente a la ilustración, y las iglesias se convirtieron en templos de la razón. Entonces ya viene el tema de la razón, ¿sí? Como un dios o como santo al cual prender una vela, ¿sí? Y empieza a hablar de que las iglesias en su momento, por ejemplo, Notre Dame en París, se convirtieron en templos erigidos no a la parte espiritual como tal, ¿sí? Sino como a el dios razón, ¿sí? Por el tema de la ilustración. Surge el positivismo, ¿sí? Y recordemos a Comte, ¿sí? Que es tal vez el más representativo, Augusto Comte, de este tema del positivismo, y hace mención de cómo este era un discípulo de alguien que se llamaba Saint-Simon, ¿sí? Que fue el precursor del socialismo. Entonces acá ya empieza a hablarnos de dónde es que empieza a surgir este término o acuñarse el término de socialismo como tal y como ideología, donde viene supuestamente a socavar el poder del antiguo régimen, donde hay unas ideas abstractas, donde hay unas ideas ilusorias, donde hay una falsa conciencia, dice Agustín Laje, haciendo alusión a Marx, a Engels, y donde hay un encubrimiento de los verdaderos intereses del pensamiento. Entonces, como si a través de este socialismo, ¿sí? Se pretende dar un mensaje, pero en el fondo hay un encubrimiento de los verdaderos intereses de este pensamiento. Y habla de cómo Augusto Comte y otra persona, Gilles de Tracy, proponen, por ejemplo, un código moral, ¿sí? Donde se permite un orden social, y es allí donde se bautizó por la ciencia, ¿sí? Que fue lo que se bautizó como tal la física social, ¿sí? La ciencia bautizó lo que
daría el nombre a la física social, que es desde donde se desprende lo que hoy llamamos la sociología. Entonces mire que viene como en orden descendente, ¿no? Entonces el positivismo y su relación con el socialismo a su vez con el tema de la física social y en lo que hoy conocemos como sociología. Y ya habla de la figura del intelectual en la actualidad Agustín Laje, donde por ejemplo dice que fue una palabra intelectual como tal, dice todos somos intelectuales, ¿sí? Solo que en ese término vamos a utilizar la palabra intelectual como aquella persona que genera ideas y trata de impactar en la sociedad, ¿sí? Porque por naturaleza pues todos en algún momento tenemos que hacer un proceso de reflexión o de intelectualidad para ejercer X o Y actividad, pero en ese término se acuña la palabra intelectual como aquella persona que mediante sus ideas, mediante su manera de pensar trata de influenciar en la sociedad de manera macro, ¿sí? Una palabra acuñada en Francia y en la cual se toman en posición aspectos morales, políticos y la lucha por principios abstractos. Entonces, lo que hace Agustín Laje acá es decir la diferencia entre un intelectual y un técnico. Entonces, por ejemplo, dice un técnico es una persona que tiene unos saberes específicos de carácter práctico, ¿sí? Mientras que un intelectual, por ejemplo, un físico, dice, un físico, en teoría es un técnico, ¿sí? Entonces hay una metodología en un tema técnico, ¿sí? Entonces en la composición de un producto de químico o algo así, con una metodología o unos pasos, pero dice que el técnico o el físico como tal se vuelve un intelectual cuando toma partido en una cuestión social. Y da el ejemplo de Robert Oppenheimer, ¿sí? Que ustedes saben que es muy importante este científico por el tema de las armas y demás. Entonces dice que Robert Oppenheimer tomó esa relevancia como intelectual porque pues él era un físico, pero al tomar una posición en una cuestión social, ¿sí? Política o que tiene que ver con moral, pues se vuelve como un referente o marca como distancia de esto, ¿cierto? En cuanto a la parte técnica y la posición en cuanto a este personaje, en cuanto a la carrera armamentística, que ustedes saben que muchos de estos científicos pues contribuyeron a la creación de ciertas armas nucleares y demás, pero tenían una posición en cuanto a esto y necesariamente la posición no era a favor, ¿cierto? A pesar de que contribuyeron en la creación de esto. O colocan el ejemplo de Albert Einstein también. Entonces, dice que el intelectual viene a ser reemplazado, ¿sí? Viene a ser hoy en día lo que antes era el sacerdote teólogo, ¿sí? Entonces viene a ser reemplazado por lo que hoy se conoce como el intelectual ideólogo. Y la iglesia reemplazada por lo que es la escuela pública y los medios masivos a nivel de difusión cultural. Y bueno, y ya para terminar aquí esta sesión del día de hoy, lo que hace Agustín Laje es hablarnos de una pirámide de intelectuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él dice que hay tres grados de intelectuales en esta pirámide. En la cúspide están los intelectuales que, si bien tienen mayor grado en innovación de ideas, de conocimientos, pero tienen una menor cantidad de audiencia. Estamos hablando del primer grado en la pirámide, la parte de arriba, en la punta. Entonces dice, ¿quiénes están allí? ¿Qué tipo de intelectuales? Los filósofos, los científicos, las instituciones académicas, los laboratorios. Si bien es el mayor grado y están en la punta de la pirámide, tienen mayor grado de innovación en cuanto a la producción de ideas, ¿sí? Tienen una menor cantidad de audiencias, este tipo de personas. En un segundo grado, en la parte de la mitad de la pirámide, se encuentran los intelectuales como por ejemplo los profesores universitarios, ¿sí? Los investigadores, y estos trabajan con los productos de los intelectuales del primer grado. Eso es lo que hacen los investigadores, ¿no? Entonces, cuando estábamos en la universidad y demás, entonces que vamos a ver clases de investigación, metodología de la investigación. Entonces, estos están, para Agustín Laje, en esta pirámide que él arma, están en el medio, ¿sí? Y ellos trabajan con el producto de quienes, de los que están en la punta de la pirámide. Y en el tercer grado de intelectuales, que es la base de la pirámide, pues es donde es muy bajo el nivel de innovación, ¿sí? Pero hay una mayor cantidad de audiencia.
Entonces, menor grado de innovación ¿en qué? En ideas, en conocimientos. Aquí en esta base de la pirámide simplemente hay mayor cantidad de audiencia, se llega más a las personas, pero ya en este punto, ¿quiénes están? Los periodistas, los escritores, los conferencistas, los analistas. Y estos simplemente cumplen una mera función de difusión especializada del grado 2 y del grado 1. Entonces repiten, ¿cierto? Simplemente pasan una información. Y como es la base de la sociedad donde hay mayor cantidad de audiencia, pues simplemente lo que hay es una repetición de ideas, no hay esa generación o esa innovación en conocimientos, ese diálogo, producir ideas entre las personas donde va a haber un nuevo conocimiento, no, simplemente lo que hay es un eco o una repetición de lo que ya ha ocurrido en el segundo grado y en el primer grado. Y la reflexión en torno a esto es entonces en cantidad de cuántas personas o dónde realmente es que se genera el conocimiento, las ideas nuevas, ¿sí? Se genera en un reducido campo, ¿sí? Del segundo y primer grado a su vez. Entonces, las ideas que llegan a tener mayor preponderancia o mayor aplicación en la sociedad no son emitidas o no son producidas por la sociedad en masa como tal, en esta base de la pirámide, sino que simplemente son el producto de lo que quieren o lo que se desprende del primer grado de la pirámide y del segundo grado. Ahora, este campo de la base de las pirámides, pues es las masas, ¿sí? Y se lleva a cabo a través de los medios de la comunicación. Entonces, en la base de la pirámide está el auditorio profano, como lo diría Bourdieu, citando allí a una persona. Entonces, todo esto nos lleva a pensar y a reflexionar en torno a las ideas en cuanto a la producción de conocimiento, ¿cierto? Y de cómo se viene matizando y cómo se viene a través de un conducto, ¿sí? Dirigiendo a lo que la sociedad debe pensar como tal. Entonces, bueno, esas son como las ideas que extraje de esta lectura, de esta cuarta sesión. Los invito para que ustedes puedan comprar el libro, para que puedan profundizar en esto. Y pues ya en las próximas sesiones estaremos hablando a ver de qué más ideas nos trae Agustín Laje, hasta que por fin lleguemos a esa parte que me cautivó, entre comillas, no porque esté de acuerdo, ¿sí? Sino porque me parece interesante desde un punto de vista académico o estudio como tal de alguien que diga como no estoy de acuerdo con, por ejemplo, los derechos de la comunidad LGTBI, no estoy de acuerdo con el aborto, no estoy de acuerdo con esto, que uno da por sentado que en la actualidad se debe respetar. Y el hecho de poder realizar esto no significa que uno esté apoyando, simplemente si hay alguien que debe conocer los pensamientos diferentes a los de uno, pues es quienes defienden X o Y idea, ¿sí? Y la mejor manera de ello es conocer el punto de vista de los demás, pero desde un punto de vista académico, desde un punto de vista intelectual, que para Agustín Laje ese intelectual pues no aplicaría, ¿sí? Entonces, bueno, seguiremos en las próximas sesiones. Muchas gracias por la compañía el día de hoy y por favor no olviden darle me gusta y compartir a estos videos en las respectivas redes sociales.